días, El Salvador. Qué placer nuevamente volvernos a reencontrar como todas las mañanas para disfrutar Al Punto con Sergio Méndez, Canal 30, Tele 1. Esta mañana, señores, estaremos como analistas haciendo precisamente una valoración, un recorrido de los acontecimientos acaecidos en nuestro país, de temas de coyuntura, de actualidad, y entre ellos está, por supuesto, esta comisión que han creado dentro de la Asamblea Legislativa, de la cual ha sido trending topic en los últimos días, pero no por hacer bien las cosas, sino que simple y sencillamente porque la diputada Lorena Peña, o exdiputada Lorena Peña, llegó a la Asamblea Legislativa a dar un poco más de cátedra, como lo han establecido las redes sociales, los amigos internautas, que han dejado muy en claro que simple y sencillamente esta comisión solamente responde a intereses políticos, intereses de desacreditar, que no tienen absolutamente nada sobre la mesa y que simple y sencillamente lo que quieren hacer nada más es un show. Así lo han dicho en las redes sociales, de los cuales se han desbocado en contra de diputados que no tienen una instrucción notoria, que no tienen simple y sencillamente las capacidades o la formación o el conocimiento o cualquier otro tipo de adjetivos que por supuesto no lo podemos mencionar por respeto a nuestra teleaudiencia. De eso vamos a hablar en minutitos, entre otros temas. Señores, aguántenme un ratito, les presentamos el resumen de la entrevista para tener un poco de contexto de los tópicos y los actores que han hecho noticia. Iniciamos. Esta mañana en Al Punto con Sergio Méndez. Yanira Escobar, bienvenida, un placer, Yanira. Le doy la bienvenida a Hernán Carrasco, a los dos abogados, por supuesto, de la República. Hernán, un gusto. Le doy la bienvenida a B-Sky, Luis Contreras. Luis, bienvenido, un placer. Hasta este momento, hasta el día de hoy, el sobresueldo no es un delito, pero sí lo que se ha convertido en delito y lo que ha sido una conducta que se está persiguiendo penalmente en este momento es la forma indebida en la cual esos sobresueldos se le entregaron a varios funcionarios. Ahora, lo curioso es que tanto en el pasado como en el presente, y espero tenemos que hacer que en el futuro no se dé, es que esta conducta ha sido señalada para los contrincantes políticos. Tanto Arena y el FMLN en su momento no han tenido una coherencia en su discurso, en el aspecto que cuando ha habido un recambio gubernamental de la presidencia, incluso a nivel de gobiernos locales, siempre se ha buscado después tergiversar, manipular la opinión de ellos ante la mediatización evidente que recae sobre ellos. Por ejemplo, incluso la semana pasada, si no me equivoco, se viralizó un video de Margarita Escobar donde ella mencionaba que nunca había recibido ese tipo de sueldo paralelo a su salario formal. A mí me encantaría que la Fiscalía lograra lograra probar la existencia de algún delito en esto de los sobresueldos que inicialmente, como ya también lo manifestaba, tendrán su fundamento legal, por lo menos no son ilegales. Pero más allá de esto, lleva un componente obviamente ético. Muchos de los funcionarios decían sí, recibíamos un sobresueldo porque tenían que compensarnos lo que dejábamos de ganar si estuviéramos trabajando en nuestra empresa o en otra o para otra empresa que nos pagaría quizás más de lo que ganamos como ministro o como funcionario público. Siempre lo mejor en análisis político en Al Punto Matutino. Señores, nos incorporamos a esta tribuna de entrevista y con el mayor de los placeres le damos la bienvenida a nuestra invitada de esta mañana, Dora Alicia Rivera está con nosotros. Muchísimas gracias, un placer. Gracias por acompañarnos. Buenos días a todos los amigos televidentes. Gracias Al Punto con Sergio Méndez. Es un placer que me hayan invitado y compartir temas de coyuntura en este día lunes. Gracias, le agradezco. Vamos a hablar de varios temas y uno de ellos es... Arrancamos conociendo cuál es su valoración con relación al tema de el aumento que hiciera el señor presidente de la República sobre el salario mínimo. Dora Alicia, no creo que haya alguien que se oponga a un aumento de esta naturaleza. El tema son el momento, las repercusiones,
diferentes economistas han pedido dónde está el estudio técnico, como dónde está el estudio, el análisis financiero de despegue económico, el mapa de inversión, la hoja de ruta, el plan control territorial, dónde están estos planes, hacia dónde vamos. El 20% impacta negativamente en la empresa privada, en la economía, pero particularmente El Salvador viene saliendo de una pandemia, de una encerrona, donde se perdieron un poco más de 250,000 empleos en el país. ¿Su opinión? Debemos mencionar que todos coincidimos en un punto en común, de que el salario mínimo en este contexto sí debe de ser aumentado, porque con 300 y fracción de dólares al mes las personas no viven. Si ponemos en un contexto el recibo de luz, la canasta básica, los servicios y prestaciones que se tienen que pagar de la vivienda, entonces si hacemos un análisis extensivo de todos estos gastos, creo que el aumento incluso no es idóneo para un salario mínimo y para la canasta básica. Creo que faltó mucho el estudio técnico, como lo mencionó Sergio, el estudio técnico, el estudio económico, el reunirse con los empresarios, ver de dónde se va a sacar, porque se habla de un finiquito incluso para subsidiar de alguna manera a los empresarios, pero también se queda corto en el tema de las pequeñas y las microempresas, porque de esas no se ha hablado, no se ha tocado ese punto de dónde, si ellos van a ser subsidiarios. Ahora, si no se consultó el salario mínimo, no se hizo ninguna consulta para evaluar realmente, e incluso el salario mínimo de 60 y fracción no cumple con las necesidades, creo que es muy poco. Debería de ver el salario mínimo de ser de 400 y fracción. Si vamos al código laboral, te da un parámetro de los salarios, incluso el salario mínimo 300 y algo, y en otros rubros como industria son menos. Comercio y así, ¿verdad? Entonces considero que debió de analizarse mejor, debió de hacer un estudio técnico, de reunir a todos los particulares integrantes que deberían de hacer una reunión con los empresarios, los economistas y dar un dictamen y un estudio realmente formal para observar de dónde se van a sacar esos fondos, porque si vamos a hablar de la micro y pequeña empresa, ellos quedan desligados de esta retribución que el gobierno va a dar. Entonces, nos hacemos la pregunta de la coyuntura económica del país. Si observamos esto, muchos empresarios, claro, van a tener que acatarlo cuando ya entre en vigencia el salario y que hay que descontarlo, porque creo que en agosto va a entrar en vigencia, pero vamos a hacernos la pregunta. Los empresarios sí van a pagar el salario, el aumento, pero ¿qué va a hacer el empresario al no poder seguir subsidiando estos costos extra para él? Lo que va a hacer es despedir a las personas, a 1 o 2 empleados y recargar el trabajo a otros empleados y seguir cumpliendo la prestación para no verse afectado él en su economía. Creo que el salario mínimo es una deuda que se le debe de retribuir a las personas, pero realmente se debe de hacer un estudio más a profundidad, más técnico, y realmente se deben de valorar otras cuestiones que no, hasta el día de ahora no se ha observado que han hecho ese análisis. Incluso hay ciertos comentarios de varias entrevistas donde han llegado invitados y concuerdan que realmente el aumento al salario mínimo es necesario, sí, pero en el contexto tras una pandemia, tras la economía que estamos sufriendo y tras todos esos impases, va a haber muchas más personas afectadas que beneficiadas. Ok, tengo una nota precisamente sobre el aumento del 20% del salario mínimo. Para efectos de ilustración, la compartimos. Más de 500,000 de trabajadores se verán beneficiados con el aumento del 20% en su remuneración aprobado recientemente por el Consejo Nacional del Salario Mínimo. Este ajuste involucra a los distintos empleados del sector formal. Con esta medida, los trabajadores del área industrial, comercio y servicios tendrán un aumento de $60.83, siendo su nuevo salario de $365. En el sector maquila, textil y confección, el incremento será de $59.86,
por lo que su nuevo sueldo pasará a ser de $359.16. En beneficio de café y recolección de caña de azúcar, se experimentará un aumento de $45.44, siendo su nuevo salario de $359.16, mientras que los empleados del sector agropecuario, recolección de café y algodón tendrán un incremento de $40.58, por lo que su salario será de $243.46. Según funcionarios de gobierno, con esta medida se busca hacer frente al encarecimiento de algunos productos de la canasta básica. El aumento en el salario mínimo empezará a hacerse efectivo a partir de la primera quincena del próximo mes, informó para Noticiero 1 Elmer Aragón. Muchísimas gracias a nuestro compañero Elmer Aragón por esta nota en el cual acaba de compartir con nosotros y precisamente nos genera una perspectiva muy ilustrada de lo que está sucediendo en el país. Doralicia, usted como abogada, el tema es, primero los precios se han disparado tremendamente en el país, la canasta básica viene un aumento ya siendo efectivo de la luz eléctrica, del cual es parte del clima de inversión, de la matriz energética de nuestro país y que representa ciertamente para cualquier un empresario hacer un juicio de valor si va, si se queda o simple y sencillamente no viene al país a invertir o escoge cualquier otro país centroamericano. La especulación ha hecho que los precios, más sin recibir todavía el tema del aumento al salario mínimo, el poder adquisitivo de los salvadoreños empiece a mermar, a menguar, si usted lo quiere ver desde ese punto de vista. ¿Cuál es su apreciación? Porque esto se aprobó rápido y furioso, ¿verdad? El mejor estilo de Hollywood, en el cual no se consultó a la empresa privada, simple y sencillamente se sometió a una valoración, se mandó a la Asamblea Legislativa, increíble, todo lo que mandan, sin discusión alguna, lo aprueban en el acto. ¿Cuál es su opinión sobre el duro golpe que esto implica para muchas empresas que, lo vamos a dejar bien claro, el 20% no solamente implica un aumento en la erogación de un empresario, cualquiera que sea, para los empleados públicos, porque está bien que esto se aumente cuando el país tiene o genera productividad, pero no generamos nada en el país. Todos los martes es martes de endeudamiento, porque ni el mismo gobierno tiene para ir saldando las cuentas y por otro lado, ya vamos a hablar de transparencia, tampoco no la rinde de los préstamos que se aprueban. Listo. Pero el tema es que no solamente estamos hablando de un 20% en el aumento de la planilla, estamos hablando que el pasivo laboral también usted lo tiene que contemplar como empresario. También estamos hablando que el aguinaldo para fin de año. Estamos hablando que el día de mañana la indemnización. Estamos hablando de la aportación de la AFP del empresario. Estamos hablando de la aportación del Seguro Social del empresario. Estamos hablando que las multas para los empresarios se colocan en sueldo mínimo. Es decir, es un mosaico de situaciones que el empresario realmente no tiene como una cintura o un espacio de maniobra. Su opinión. Bueno, recordemos que los empresarios en este momento de la coyuntura a través de una pandemia, muchos empresarios no laboraron, tuvieron que cerrar sus empresas y entonces en ese periodo tuvieron que subsanar los salarios y recordemos que un empresario se lucra a través de las ventas, de sus lucros, de lo que va elaborando, las maquilas, pero si se cierran, ¿de dónde van a sacar esos ingresos? En este momento, con todo el análisis de las prestaciones al aumento salarial, el empresario va a tomar una decisión, va a buscar un país donde no solo se le den unas garantías jurídicas de las prestaciones, sino un clima de inversión, que es lo que no estamos viendo en este momento. Entonces, la mayoría de empresarios lo que analiza
porque un empresario es un lucro. Dentro de materia mercantil, un empresario va buscando lucro económico. Entonces, por lo tanto, el empresario va a buscar un país mejor que El Salvador, y lo que va a hacer muchos empresarios es cerrar, liquidar a sus empleados y irse a otro país donde se generen inversiones, donde hay estabilidad económica, donde pueda florecer su empresa. Y el afectado va a ser El Salvador, porque va a haber más desempleo, más personas con deudas, porque muchos vamos el día a día con deudas, con préstamos, pagando y adquiriendo nuestras cosas. Pero realmente es preocupante el clima de inversión en este momento, porque no estamos lucrando, no estamos generando. El agricultor no está produciendo, se están comprando al exterior cuando se puede comprar acá, o invertir aquí mismo local con los emprendedores, con todas esas personas que realmente necesitan. Pero estamos observando que a final de año, si los empresarios no resisten, la mayoría de empresarios va a desertar de El Salvador, y es una crisis económica más grande de la que estamos. Recordemos que vamos entrado en un periodo de recesión, donde no estamos produciendo, donde el país ha quedado estancado, donde tenemos deudas, donde ya no podemos hacer préstamos. Entonces es una crisis económica que, según varios economistas han planteado, El Salvador no plantea bien una economía de aquí a 6 meses, en diciembre, porque se van a dar más desempleos. El empresario no va a poder sostener tantos gastos, tantos egresos dentro de su planilla, y lo que va a hacer, uno, o despide ciertos empleados y recarga, como ya lo había mencionado, recorte de personal, o la segunda opción es cerrar su empresa, liquidar y irse a otro país que sí le garantice estabilidad en todos los rubros. Ahora, lo que sucede siempre en el tema del salario mínimo es que El Salvador está rezagado, según la CEPAL, en el último lugar de crecimiento en Centroamérica. En el tema de la pandemia, El Salvador gastó mucho más que el mismo Brasil, donde se dio el epicentro de la pandemia. ¿Cómo es posible que Brasil tiene alrededor de 280 millones de habitantes y El Salvador solo 6 millones y gastó más que Brasil? Entonces, este endeudamiento hoy por hoy, adicionalmente al tema galopante de pérdida de empleo, y que esto genera flujos importantísimos económicamente hablando para la economía de nuestro país, pero ahora se da un 20%, y precisamente el anuncio se da la mañana donde se publica la lista Angel. ¿Su opinión? Sí, creo que el aumento del salario se debió más que todo para desviar información o desviar la atención de la población sobre esa lista, porque necesitaban que las personas, un incentivo para las personas, y qué más que un incentivo laboral, porque todos creo que vamos detrás de un aumento, de ganar un poco de más de salario. Entonces, creo que el país en este momento va a entrar en una crisis, y sobre todo, si observamos también el mal manejo, la desinformación, la no rendición de cuentas, con todo ese contexto estamos en la mira de todos los países donde nos ven a El Salvador como un país desordenado, como un país que no es capaz de ordenarse y no es capaz de sistematizarse, no es capaz de crear mecanismos donde haya seguridad, donde realmente observamos que hay muchos impases. Entonces, eso, más todo lo que ha venido con tantos acontecimientos, que creo que si sale una noticia se cubre con otra, creo que no le hace bien al país, porque lo que necesitamos son noticias donde exista beneficios para todos de inversión, pero no de este tipo, no tratando de ocultar cierta información con otra, malversando información y desnaturalizando. Es válido que sea el salario mínimo, eso es maravilloso, y todos creo que en algún momento estamos muy contentos de que exista un salario mínimo, porque las personas se lo merecen, pero no en este contexto, tratando de tapar una información con un salario o un aumento salarial. Listo, quiero mandar un saludo a René Vázquez. Muchísimas gracias, René, por estar muy pendiente, al igual que Manuel Morales, Tonder Sánchez, muchísimas gracias.
Napoleón Merino, muy buenos días a usted también y a su familia. Mauro Navarro, muchísimas gracias. Nelson Salinas, Sonia Leonzo, como siempre, muchísimas gracias a usted también por estar pendiente del programa. Se repiten constantemente los saludos. Carlos Romano, gracias Carlos. Ulises Blanco Sandoval, muchísimas gracias. Luis Miguel Acosta Velázquez, gracias. Rodes Rodríguez, muchísimas gracias. Le agradezco a todos ustedes su participación. Doralicia, hay varios temas o subtemas sobre este tópico el cual nosotros estamos desarrollando. Y es que el tema económico, y antes de que alguien inicie a desacreditar, porque este tema lo hemos abordado nosotros con economistas, y de pronto usted que es abogada, salta a alguien siempre no haciendo un análisis a profundidad, sino que viendo de pronto cómo desacredita, es decir, mire, es que no le combina la camisa con el pantalón, mire la corbata con el calzoncillo, mire que no le combina el pelo, no le combina con el pin, es decir, siempre andan viendo cómo. Quiero comentarle que dentro del derecho se cursan dentro del pensum varias materias que están íntimamente ligados con el tema económico, para aquellos que de pronto empiezan a lucubrar ciertas ideas. Listo, una vez superado ese tema, nuevamente regreso sobre esta tribuna de entrevista. Debo de preguntarle, porque el tema de la legislación vigente aplicable a la materia, estamos hablando que también las multas para los empresarios surgen con un aumento, el aumento mismo que viene a menguar precisamente una empresa. Y es que tener una empresa no solamente es tener una productividad o generar dentro de estos, la gasolina va para arriba, los derivados del petróleo van para arriba, la luz que la utiliza como matriz energética en una empresa, en una industria para poderse desarrollar. Entonces de pronto vienen entonces los recortes. ¿Por qué? Porque este tema del tópico de que, mire, ya lo he escuchado yo varias veces en varios gobiernos, llámese AREN, el FMLN y ahora en la actualidad, es que esto no lo tienen que trasladar a la gente. ¿Cómo no va a trasladar usted? Cuénteme un poquito. Usted como abogada, ¿cómo no va a trasladar en su despacho? Claro, cuénteme, ¿cómo no lo va a hacer usted? Sino que lo que de aquí para atrás usted pudo haber ganado fue un tema que lo desarrolló a plenitud, pero de aquí para adelante, si a usted le suben los combustibles, si usted deja el carro en el parqueo del Isidro Menéndez y el dueño del parqueo también le cobra y va a tener un aumento, porque también él pone gasolina, también la canasta básica, ¿cómo usted va a venir y va de pronto, no, yo no le voy a trasladar esto? Coménteme. Es bien complicado porque realmente siempre cuando uno presta un servicio, el aumento, el sobrecosto de lo que uno va a generar, se lo traslada al cliente. Quieras o no, realmente el cliente, el que adquiere el servicio siempre es el que se golpea, el que va pagando más impuestos, va pagando extras, porque realmente, aunque quisiéramos, todos somos así, porque cuando prestamos un servicio a una empresa y todo eso, no podemos retroceder y adquirir esos gastos extra, porque entonces no sería rentable ni para un empresario ni para nadie que labore estar invirtiendo en un cliente donde voy a tener más gastos que ingresos. Entonces, bien complicado en el sentido de que las personas se le van a trasladar esos gastos extra y realmente, y no solo esos gastos extras, sino que si le sumamos la gasolina, le sumamos el parqueo, como decía Sergio, las trabazones que se están encontrando, la energía eléctrica, el aumento de recibos de agua que también ha aumentado. Todos estos incrementos uno se los tiene que trasladar al cliente, quieras o no. Lo que tratamos nosotros en la oficina es tratar de no ser tan aversivos con los clientes que trabajan con nosotros directamente, porque nosotros trabajamos con contratos con las empresas. Entonces lo que hacemos es tratar de ir mermando aquellos gastos extra y le mencionamos al cliente, si usted desea hacer ese trámite, lo puede hacer, y si no, pues es un extra que nosotros le vamos a cobrar, pero realmente es bien difícil decirle al cliente, mire, ya no va a pagar esta cantidad, sino que se va a ver un aumento, porque el cliente se siente incómodo.
Y en ese contexto entiendo a la población porque es el que siempre la población, las personas más vulnerables son las que siempre recaen y tienen que pagar y seguir pagando impuestos, desde la energía eléctrica que ha subido inmensamente hasta todas las prestaciones, hasta la canasta básica, y es la población la más afectada, la más golpeada, la de a pie, la que anda en transporte público, la que sale a trabajar y madruga, la gente luchadora. Esa es en la que recae más, y sobre todo lo que mencionaba usted de los empresarios con las multas de el Ministerio de Trabajo cuando hay despidos y todo eso, el empresario realmente pasa un momento bien difícil porque son decisiones que se deben de tomar, y las multas siempre el empresario no se las puede quitar, y más los impuestos extra que vienen. El empresario en un momento determinado tiene que tomar decisiones porque es un empresario y se va a lucrar de su empresa. O sea, una empresa donde no hay lucro, una empresa que va a quiebra. Entonces el empresario tiene que ir mermando y ir analizando todas aquellas multas más todos los gastos, ir observando y pagar tantos impuestos porque tantos, y aparte de eso, cuando despide empleados y se tiene que ir al Ministerio de Trabajo, él tiene que pagar un abogado y ese es un costo extra para el empresario. Así que todos esos costos realmente afectan a la población porque se le traslada a la población al final. Listo. Tengo sobre este mismo tema declaraciones. El Salvador incremento al salario mínimo en peligro si no hace un análisis técnico, de lo cual no hay. Ahora, Doralicia, tengo dos notas acá. Carlos Acevedo, expresidente del Banco Central de Reserva, que ya nos ha acompañado en esta misma tribuna de entrevista, puntualizó: estamos en alitas de cucaracha en lo fiscal, y si viene un coletazo con el Bitcoin, es otra carga. En una entrevista concedida al diario de hoy, el ex presidente del Banco Central de Reserva habló precisamente sobre el Bitcoin y el probable fracaso del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Van a agravar la crisis económica. El profesional manifestó que las decisiones políticas que ha tomado el gobierno del señor presidente Nayib Bukele y la Asamblea Legislativa en los últimos meses están poniendo sobre tablas una negociación con el Fondo Monetario Internacional para obtener 1.300 millones para la economía nacional a través de un acuerdo de servicio ampliado. Carlos Acevedo, expresidente del Banco Central de Reserva y quien hace 8 años estuvo al frente de un acuerdo precautorio similar con el organismo, explica las implicaciones de no contar con el apoyo del Fondo Monetario Internacional y por qué la ley del Bitcoin, aprobada el mes pasado, es uno de sus mayores obstáculos para alcanzarlo. El gobierno ha financiado todo tipo de subsidios con deuda y en el último año ha ido tomando préstamo tras préstamo para enfrentar la pandemia y cubrir muchos agujeros fiscales del presupuesto. ¿Tiene al país, pregunta él, tiene el país la capacidad para seguir endeudando? Este ha manifestado puntualmente que no. El PIB ha llegado a un 92% y con enfoque de un 94%, digamos un 5 al 6% con la deuda proyectada, estaría llegando a un 94%. Ya es bastante alta y preocupante. Su opinión. El comentario que hizo el ex presidente del Banco Central de Reserva es un análisis preocupante porque nos da parámetros de que el país va a pique, que ya todo lo que vamos a ganar de $1 ya lo debemos. Entonces, y más sobre todo que con la ley del Bitcoin ya se están cerrando las puertas y ya no va a haber más préstamos. Ya no vamos a tener quien nos preste porque los organismos internacionales están muy atentos en cuanto a la ley del Bitcoin porque saben que es una moneda volátil, inestable, que sirve para lavar dinero, no son muy controlables esas desviaciones de dinero. Entonces no hay certeza jurídica en cuanto a dónde va a parar ese dinero. Por lo tanto, El Salvador creo que está pasando el peor momento de la historia. El PIB ya está súper difícil, preocupante, y es necesario que el ministro de Hacienda se siente y haga un análisis técnico de todas las implicaciones que esto conlleva
y ponerse a pensar realmente en una solución fiscal para que no exista más endeudamiento, porque estamos al tope de la tarjeta de crédito. Ya va a haber un punto donde ya no vamos a tener de dónde liquidar. Estamos observando préstamos sobre préstamos sobre préstamos, y ya el plazo para pagar esos préstamos trasciende más de 30 años. Creo que van a pasar hasta los nietos, los bisnietos, pagando esa enorme deuda, y no podemos seguirnos endeudando si no tenemos un clima de inversión o si no tenemos de dónde sacar dinero para pagar esos préstamos. Va a haber un punto donde El Salvador va a tener cero liquidez y donde va a haber una crisis económica grandísima, preocupante, donde lo que van a hacer los empresarios es irse del país, simple, y donde esa crisis vamos a tardar mucho tiempo en pasar. Esta es la imagen de cómo el Bitcoin ha caído precisamente este día, ahí lo podemos ver nosotros. Hay diferentes manifestaciones en las redes sociales sobre este tema. Es parte de lo que estamos nosotros ahorita hablando y desarrollando. Voy sobre este tema. Póngame por favor estas imágenes donde el titular del Ministerio de Hacienda responde a las propuestas de Arena y el FMLN de eliminar impuestos a los combustibles, como el impuesto de guerra o el impuesto del IVA. Para efectos de ilustración, me dice si estamos listos, producción, para compartir estas imágenes, por favor. La verdad son iniciativas sin consultas. Es la postura del ministro de Hacienda Alejandro Zelaya al consultarle sobre las dos iniciativas presentadas por el partido Arena y otra por el FMLN. El tricolor propone dejar sin efecto el impuesto de guerra que se cobra desde el conflicto armado en El Salvador. Es el Fondo Especial y Fomento Económico FEFE, que se cobra por comprar gasolina. Por su parte, el Frente pide que se apruebe un decreto transitorio por 3 meses para eliminar en ese lapso el impuesto al valor agregado del combustible. Los legisladores justificaron que de ser aprobado aliviarían el gasto de los salvadoreños, tomando en cuenta que el costo por galón casi ronda los $4. Esperamos que los técnicos que les ayudaron a elaborar esas iniciativas pues nos den cuál es la explicación de la visión, porque como dije, pues tampoco es que ellas sean una referente en materia de política tributaria. Y con esto tampoco quiero descalificar sus capacidades. Evidentemente tendrán otras capacidades, pero tampoco las hemos reconocido en el medio nacional por ser los economistas más brillantes, ¿no?, en materia de política tributaria. No ha existido la coordinación ni tampoco ha existido la empatía para entender la dimensión de la crisis en la que estamos. Todos los países de Latinoamérica casi le rebajaron sus categorías. El Salvador ha sido el único que ha mantenido perspectivas y también categorías crediticias hasta el momento. Son una calificadora independiente, pues sí, pueden opinar lo que sea, es un parte del draft que ellos emiten. Nosotros sabemos que existe una planificación de toda la política pública económica que el presidente Bukele echa adelante. El ministro se refirió a los temas luego de presentar ante la Fiscalía General de la República nuevos casos de supuesta evasión al fisco. Aseguró que son cerca de 109 casos presentados y alrededor de 76 por judicializarse. De una empresa dedicada a los servicios de ingeniería y construcción de obras civiles, ha presentado una retención no enterada por alrededor de $112,000 a sus empleados, así que vamos a presentar el aviso de prejudicialidad a la Dirección de Defensa de los Intereses del Estado. La segunda entidad está también dedicada a los servicios de construcción. Esta empresa presuntamente ha evadido 3.1 millones del impuesto sobre la renta. Además, presentaron otro caso por presunto contrabando de mercaderías. Dedicada a la comercialización e importación de prendas de vestir y mercadería varia. Dentro de ellos está accesorios de equipos electrónicos, celulares y productos diversos y electrodomésticos. Esta empresa simula operaciones de comercio exterior de manera legal. Aparentemente estas operaciones legales son alrededor de 26 operaciones las que esta empresa ha realizado. Ronda alrededor de más de los $688,000 exactamente, más de medio millón, como ustedes sabrán, de impuestos dejados de percibir por parte del Estado. Voy. Listo. Estas son las propuestas del Partido Arena y las reacciones. Dora Alicia, su opinión sobre esta situación.
Creo que las propuestas deben de ser analizadas por el ministro de Hacienda, consultadas con el equipo técnico, porque toda propuesta es válida. Creo que si es para mejorar los incentivos fiscales, son válidas de estudio, de análisis, porque las recomendaciones creo que pueden ser objetivas. Debe del ministro de Hacienda observarlas, analizarlas y de esos insumos tomar análisis y tomar lo bueno de esos incentivos, porque Arena y el Frente tienen muy buenos técnicos, juristas, economistas que han dado sus valoraciones. Creo que aquí el tema es de querer sentarse a dialogar y observar y dejar el tema político, dejar el tema de si yo soy de Arena, del Frente, de Nueva Idea, de cualquier partido político, y sentarse y acumular insumos de todos ellos, porque son válidos. Todos los criterios son excelentes si es para mejorar la economía de El Salvador. Ahora, yo creería que es de analizar el tema del IVA, es de observarlo y llevar a un consenso si es viable o no para los empresarios, si es un refresco para aquella carga económica que los empresarios se encuentran en este momento, para incentivarlos a que no se vayan del país, a que darles la oportunidad de que también ellos tengan un respiro económico donde ya no paguen por lo menos el IVA o el impuesto a la gasolina, también para las personas que ya el galón creo que va a llegar hasta $5 en algunas partes. Es un respiro un poquito, ¿no? De 10, 15 centavos, pero ya es un respiro para el que consume bastante combustible diario. Entonces creo que es de valorar los incentivos fiscales que en este momento se han planteado de las fracciones para analizar y llegar con un equipo técnico de la valoración real de si es viable o no es el quitar estos ciertos impuestos para mejorar la economía de la población. El ministro de Hacienda creo que debe de sentarse y analizar un poquito más sobre este contexto, porque no menciona nada que se va a hacer al respecto, si se van a quitar o no esos impuestos, si se van a llevar a un estudio técnico, si se van a considerar o qué se va a realizar, qué va a hacer el Ministerio de Hacienda a través de los impuestos que se le trasladan, no tanto a la población, sino que también a los empresarios. Ok, aguántame un ratito, hago una pausa publicitaria y venimos con Comisión de Hacienda, aprueba nuevos préstamos, un refuerzo presupuestario y ratifica un nuevo crédito. Voy a ir a una pausa publicitaria, señores, quédese con nosotros, volvemos en minutitos. Esto es Al Punto con Sergio Méndez, Canal 30 Tele 1. Pausa, volvemos.